Octubre de 1889, cuarto y último número de la revista La Edad de Oro. Este número solo incluye obras en prosa, pero fiel a la necesidad de formar la niñez y la juventud hispanoamericana para ser hombres de su tiempo y de América. Martí no cede ante las presiones de su editor y cierra la revista, así que este, además del cuarto, es el último número. Según se conoce, tras su decisión, el editor de origen brasileño Arón da Costa Gómez no puede encontrar hombre capaz de inventar cuentos, narrar historias, traducir y hacer adaptaciones, además de buscar las magníficas ilustraciones que adornan los 4 números de la revista. Luces difíciles de hallar en otro redactor. Luces de la Edad de Oro. Pero, ¿a qué presionaban a Martí? Da Costa Gómez quería que el hombre de la Edad de Oro escribiera a los niños del temor a Dios. Martí se negó porque en el artículo de la Ilíada de Homero ya había contado que el hombre se ve pequeño ante la naturaleza y siente la necesidad de creer en algo poderoso y de rogarle que los trate bien. Desde aquel primer número, explicó a los futuros hombres de América que los dioses no son en realidad más que poesía de la imaginación. La Edad de Oro yo siempre he considerado que es una de las grandes obras de la literatura porque aborda todos los aspectos de la literatura universal. Es muy interesante ver cómo Martí le va a dar a los niños una imagen de lo que pasa en el mundo y lo que pasa a través de la historia. Por eso creo que la Edad de Oro tiene un valor universal. Es interesante saber que fueron 4 números que se publicaron de julio a octubre, un número mensual que se editaba porque era una revista para niños. Como revista para niños después tuvo que ser cancelada, pero no obstante luego se ha considerado la importancia de llevarla a un solo libro y por eso lo que siempre tenemos en la mano es el libro de la Edad de Oro, que son 4 revistas que Martí escribió, repito, 1889 de julio a octubre. Los 4 números de la revista vieron la luz en Nueva York desde la redacción ubicada en William Street número 77. La revista del mes de julio debió salir antes del día 27 porque el avisador hispanoamericano de ese día notifica. Ha salido a la luz el primer número del periódico mensual La Edad de Oro, redactado por el eminente cubano señor José Martí. Y es interesante también saber que en la Edad de Oro hay una serie de criterios contemporáneos, como es por ejemplo el criterio de género. Martí empieza diciendo, para los niños es esta revista y para las niñas también. Y va describiendo el valor de las niñas. Dice, sin las niñas no se puede vivir. De manera que esa idea de género que nosotros hoy traemos y llevamos con tanta insistencia para valorar el valor de la mujer, Martí lo da desde el principio, en la figura de los niños y de las niñas. Porque siempre hay que tener en cuenta que la Edad de Oro es un texto de mucha ternura, donde se lleva todo el lenguaje a partir de lo que el niño puede entender, pero siempre a partir del amor también. Eso es muy interesante. Es muy interesante también ver cómo Martí aborda los temas relacionados con la discriminación racial cuando aborda la muñeca negra, porque en la muñeca negra lo más importante no es que la niña tenga una muñeca negra, sino que le dice, te quiero porque no te quiere. Ese es uno de los elementos. Otro elemento muy importante es ese recorrido que Martí le lleva a los niños por el mundo entero. No es llevar a los niños a pasear, es hablar a los niños de los hombres y las mujeres que viven en cualquier lugar del mundo. Ahí está, por ejemplo, un paseo por la tierra de los anamitas. ¿Cuántas personas sabíamos cómo era el mundo de la zona de los anamitas en ese siglo XIX? Pues bueno, Martí describe cómo vivían los hombres, cómo vivían las mujeres. A Martí no le interesa tanto el paisaje, el espacio, sino el hombre y la mujer que camina por ellos, que es en definitiva los que van a hacer la obra para transformar el mundo. Eso es lo que hay en la Edad de Oro. En los demás textos también están todos esos lenguajes muy traídos de cómo se vive en tal país, cómo se vive la historia del hombre contada por sus casas. No es la descripción arquitectónica de la casa, es cómo se vive en cada uno de esos países. Esa es la importancia de la Edad de Oro. Es también muy importante darse cuenta cómo Martí, como dice bien, que la revista es para los niños de América, cómo Martí habla de los héroes de América, qué pasaba con esos héroes de América, quiénes eran, qué significado tenían. Eso también hace llegar a los niños la historia, no solamente del hoy, sino de lo que ha pasado hasta ahora. En las ruinas indias está precisamente eso, cómo se vivía antes, cómo vivían los niños,
cómo se vivía en esas tierras, siempre partiendo de la figura del ser humano, cómo se ha manifestado en todos esos lugares. Son tales los conocimientos de Martí sobre el funcionamiento y estructura organizativa y comercial de un periódico, que en una carta escrita el 26 de octubre de 1888 a su amigo el uruguayo Enrique Estrázulas cuenta: «Sabe que ando dándole vueltas a la idea, después de 18 años de meditarla, de publicar una revista aquí, toda escrita de mis manos». Dentro de las revistas de la Edad de Oro, Martí escoge algunos textos de los cuales hace traducciones. En otros se inspira en ella. Por ejemplo, Los dos príncipes está inspirado en un texto de una escritora norteamericana cuando habla del príncipe y del pastor. Son textos que él considera que es necesario que los niños conozcan a partir de las traducciones que él hace. Pero él lo hace todo, todo está, como dice él, escrito de mi mano. Es muy interesante apreciar que en esas revistas de la Edad de Oro están reunidos los géneros de la literatura. Martí sabe conjugar perfectamente cuentos, poesías, crónicas, relatos que él lleva, algunas traducciones, pero sabemos que las traducciones no son literales, en las traducciones está también la idea de Martí, las cosas que él quiere aportar, no son traducciones literarias, de manera que la revista se convierte en un texto muy ameno para los niños. Ahí es muy conocido, y los niños cubanos sobre todo han trabajado mucho Los zapaticos de Rosa, como un texto emblemático de José Martí. Pero Los zapaticos de Rosa tiene varias cosas que los niños deben conocer. Primero, que eso se desarrolla en una playa que no es en Cuba. Esa idea de que la águila vuela por el mar es porque sencillamente es en una playa de los Estados Unidos. Es una escena que se desarrolla en Bath Beach. Es muy interesante cómo la niña le dice a la niña que le regala los zapatos: esos zapatos te los doy porque yo tengo más en mi casa. Ese es un concepto que realmente hoy en Cuba no lo hemos tenido. Nosotros damos lo que tenemos, aunque no nos quede nada en la casa. Ahí hay en la Edad de Oro muchos criterios que se pueden analizar. Digamos que dice al final, la niña va a la derecha del coche, porque en la vida las personas más importantes se sientan a la derecha del coche. Es decir, que ahí hay toda una serie de criterios muy humanos, muy de la vida contemporánea, que nosotros debemos analizar. Los zapaticos de Rosa no es una poesía del 19, es una poesía de hoy. En los 4 números del mensuario solo se declara como equipo editorial al binomio de José Martí como redactor y al empresario Aaron da Costa Gómez como editor. Y como en el artículo Placeres y Problemas de septiembre para La Nación de Buenos Aires de octubre 22 de 1885, Martí manifiesta el conocimiento que tiene del funcionamiento de un diario, la mesa de redacción y la escuadrilla de dibujantes y de grabadores. Y ante la ausencia de un ilustrador en su revista, los estudiosos aseguran que él mismo asumió este otro gran rol placer. Hay un texto en la Edad de Oro que tiene elementos muy interesantes. Uno de ellos es la Exposición de París. Martí la escribe exactamente mientras se está desarrollando la Exposición de París en Francia, porque esta Exposición de París se hace exactamente en el centenario de la Revolución Francesa, es decir, está desarrollándose en 1889. Y allí Martí describe todo lo que pasa en aquellos pabellones, pero Martí no va a la Exposición de París, él no asiste a la Exposición de París, lo hace a partir de las crónicas que está recibiendo de diferentes periódicos y cartas que le han enviado algunas personas. Ese es el extracto de la Exposición de París. Pero es muy interesante que cuando Martí escribe La Galería de las Máquinas, explica que de eso no había hablado en la Exposición de París, y sin embargo hay una señora que le dice: yo sí estuve en la Exposición de París. Martí le dice: ah, qué pena, yo no, físicamente no fui. Y ella le dice: sí, pero yo fui a partir de lo que leí, de lo que usted escribió. En las 3 ilustraciones del cuento La Muñeca Negra, en las del poema Los zapaticos de Rosa, no se especifica el nombre de su autor. Sin embargo, Alejandro Herrera Moreno y Gretel Herrera Durán defienden en su estudio que muchas ilustraciones corresponden al ilustrador francés Adrien Marie, 1848-1891, aunque solo 5 estén firmados. Amén de la firma o el evidente estilo, hallaron esos dibujos hechos por Marie en el libro El Día del Niño. Esas ilustraciones escogidas por Martí vienen a elevar la calidad del mensaje que se intenta transmitir en los textos. Esta colección de revistas, 4 revistas se publicaron normalmente, que se vendían incluso creo que a 25 centavos cada una se vendían. Pero luego la compilación de las 4 revistas
no fueron editadas en Cuba ni llegaron a Cuba hasta que en 1921 se hace una colección en Costa Rica que se llama El Convivio de los Niños 1921. Luego, en 1932, Emilio Roy de Lucherny prologa un texto que es ya la compilación de las 4 revistas para los niños en Cuba, que es lo que se ha publicado en los últimos años. Desde aquel 1932, que se imprimió por vez primera en Cuba la Edad de Oro, la obra comenzó a ser conocida. Sus versos corren por los labios de los infantes que siguen jugando los juegos viejos y nuevos. Amamos como nunca antes la tierra de los anamitas, los héroes mitológicos de la Ilíada o los de América, y aunque una sonrisa queda, seguimos soñando despiertos sabiendo que el hombre de la Edad de Oro es nuestro amigo.